Estamos viendo algunas cosas antes de entrar en esta fase de fiestas respecto precisamente a los últimos tiempos, ¿sí? Y estamos entendiendo o queremos entender poco a poco, ir viendo a Israel como una nación de la cual se ha dicho que es como la higuera, ¿sí? De la cual debemos aprender y debemos entender todo lo que gira alrededor de ella y las cosas que se dan en el mundo también, ¿ok? Sin embargo, dentro de ese entendimiento, hemos visto que Israel como nación ha intentado encontrar al Mesías, ha intentado ir hacia él, y dentro de esos intentos pues se ha equivocado, ¿no? Y hemos entendido, por ejemplo, cómo una vez el pueblo judío creyó que un hombre llamado Bar Kokhba, ¿se acuerdan? ¿Sí? Era el Mesías. Él llevó a cabo una rebelión, ¿sí? Por parte del pueblo judío en contra, obviamente, del imperio romano, ¿sí? En tiempos del emperador Adriano, y él lideró esta rebelión. Sin embargo, no fue exitosa y muchos pensaban que él era el Mesías, ¿sí? De hecho, un sabio muy destacado en el medio judío como Akiva dijo que este Bar Kokhba era ¿quién? El Mesías, ¿sí? Y por su nombre, ¿sí? Bar Kokhba, hijo de la estrella, porque pensaban que él era esa estrella de la cual se había profetizado. Recuerde que esa profecía la encontramos en Números capítulo 24, ¿sí? Capítulo 24. Entonces, en el año 132 después del Mesías, después de Cristo, ¿sí? El pueblo judío creyó que este hombre Bar Kokhba, hijo de la estrella, ¿sí? Él era sobre él era esa profecía que se había dicho en el tiempo de Moisés, cuando lo describe el libro de Números 24, ¿no? Versículo 17 dice, cuando está hablando el profeta, ¿sí? Balaam, ¿sí? Balaam dice, lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca, y surgirá una estrella de Jacob. O sea, de Jacob surgirá una ¿qué? Una estrella. Y de Israel se levantará el cetro, ¿sí? Entonces, esto es obviamente un texto mesiánico. Es decir, es un texto de profecía sobre ¿quién? El Mesías, sobre el Mesías. Ellos, el pueblo de Israel, no entendió que esa estrella en realidad era ¿quién? Yeshua, y no lo ha podido entender como nación. Claro está que muchos judíos lo han entendido, como en el tiempo de los apóstoles. Todos los apóstoles, todos ellos eran ¿qué? Judíos, y habían creído que Yeshua era el Mesías. De hecho, al día de hoy hay muchos judíos que están creyendo en Yeshua. Hay un despertar muy lindo en Israel, quiero aclarar eso, que se están acercando a Yeshua y están creciendo las iglesias, pero, o sea, les explico, en Israel hay mucha iglesia católica, llamémoslo de alguna manera, y también hay iglesias cristianas. Israel es un estado pluralista, es decir, en donde cualquier persona puede desarrollar la fe que tenga, siempre y cuando haya respeto por los demás. Es decir, allá a Israel puede haber un musulmán, ¿cierto? Hablando de un musulmán, ayer estuve nuevamente compartiendo con el musulmán, ¿sí? Que ahí estuve compartiendo varias cosas bastantes interesantes, ¿no? Con él, se llama Ibrahim, y con Ibrahim hablaba yo varias cosas y la verdad ha quedado como bastante inquieto, y me dijo, no, tenemos que seguir hablando, y me invitó y me dijo, pero me gustaría que hablara digamos como con el líder de ellos, de su mezquita, porque es que usted sabe bastante, ¿no? Me dijo el hombre, usted sabe bastante y me gustaría que lo conociera a él, porque hay preguntas que usted me hace que yo no sé cómo contestarle, pero de pronto con él sí. Yo le dije, bueno, me gustaría hablar con él, qué bueno poder compartir mi fe.
y hay una buena relación, ¿no? Allí yo le decía a él, oiga, qué raro, ¿no? Yo soy un pastor cristiano, ¿sí? Con ascendencia judía, poniéndole aquí mi cuello a un musulmán cuando pasa la barberita esa, no la cuchilla, no, pero de verdad es o sea, es algo muy lindo que hay allí, de mucho respeto y de agrado, es algo especial, ¿sí? Entonces, volviendo aquí al tema, surgirá la estrella, ¿no? Entonces no han creído, pero en Israel muchos están creyendo, pero no estamos hablando a nivel de la nación, sino a nivel individual, personas que están creyendo, porque es que el Señor va tomando para su iglesia de toda lengua y de toda nación, incluyendo Israel, obviamente, ¿sí? Se está tomando, pero no se ha creído. Entonces entendemos que esa estrella es una mención al Mesías, a Yeshua. Y por eso, con base a esto, entonces estábamos en Apocalipsis, ¿recuerdan? Los que llevan apuntes, estábamos viendo Apocalipsis capítulo 22. Ahí quedamos, ¿sí se acuerdan? La última enseñanza, ahí en capítulo 22. Entonces estamos hablando, como se nos habla de esa estrella, entonces estamos entendiendo un poco lo de la estrella, que es una referencia al Mesías, a Yeshua, ¿sí? De Nazaret, a Yeshua Notzri, que es una referencia profética a él, a Yeshua Nazareno, ¿sí? Dice Apocalipsis 22, leamos nuevamente, aunque yo estuve explicando ya varias cosas de esta. Apocalipsis 22, versículo 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. 22, 6 de Apocalipsis. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto, en breve. Mire, todo esto es parte de la visión de lo que ha de suceder en breve. Ahora, creemos que esto va a ser en realidad en breve. Si para el tiempo de Juan eso era en breve, imagínense para nuestro tiempo. He aquí, dice el Señor, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Obviamente es en breve, como lo decía yo ya días atrás, porque yo expliqué eso. Debemos entenderlo desde la perspectiva del mismo eterno Dios. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, en él, o sea, el tiempo existe, quiero aclarar eso, el tiempo existe en esta dimensión, en este universo. De hecho, el tiempo empezó a existir desde el momento en que fue creado el universo. Por eso usted ve que el tiempo es algo que se mueve en este universo, y el tiempo de este universo es relativo, porque no es la misma la forma de medir el tiempo en la Tierra a que usted mida el tiempo en una estrella con una gran masa, ¿sí? Es diferente el tiempo, ¿sí? Y eso ya lo hemos podido comprobar, y eso está más que comprobado, que el tiempo en el universo es relativo. Por lo tanto, es una medida que se usa, pero es relativo, dependiendo desde dónde se use. Entonces, si en este mismo universo el tiempo es relativo, ¿sí? Existe, pero es relativo, pues en la dimensión espiritual es atemporal. O sea, en la dimensión espiritual no hay tiempo como tal. O sea, esto es un factor o un fenómeno, podemos decirlo, que se presenta ¿dónde? En este universo. Y por eso hay cosas que tratan de explicarnos los científicos y nosotros no lo entendemos. Por ejemplo, una explicación que hizo Albert Einstein, y yo no voy a tratar de hacer aquí de él porque no me alcanza, no tengo pelo para el moño. De hecho, soy calvo al lado de él, sí, totalmente. Pero él ponía, ¿no?, el ejemplo de los dos gemelos que tienen una misma edad, ¿sí? Aproximadamente 20 años de edad, pero uno de ellos se embarca en una nave espacial que tiene la capacidad de viajar casi a la velocidad de la luz, casi a la velocidad de la luz, ¿sí? Y sale en esa nave, y cuando regresa, cuando él regresa, se encuentra que el que se quedó aquí en la tierra ya está
viejo y anciano, ya está. Mientras que el que iba en la nave, como iba a la velocidad casi de la luz, el tiempo era diferente. Cuando llega, para él han pasado unas cuantas horas para él. Por tanto, él no ha envejecido, él solamente unas cuantas horas. Y el otro ya está casi viejo. Y él trataba de explicar esto, que es lo que pasa con la velocidad, con el tiempo, ¿no? Tiempo es relativo. Yo no sé si algunos vieron una película que se dio hace algún tiempo. ¿Cómo era que se llama? Interestelar, creo. ¿Sí? Interestelar, en donde hay nuestros astronautas, uno se queda y otros van a otro mundo, y para ellos han pasado unas cuantas horas, y cuando llega el otro ha pasado como 30 años, algo así, ¿sí? Que ya está el hombre viejo y todo eso, y como así, todo esto. Pero este no es el tema. Lo que les estoy mostrando es que el tiempo es un factor, ¿sí?, que se da en este mundo, pero no en el mundo espiritual, ¿sí? Es atemporal. Obviamente nosotros imaginar la vida sin tiempo es difícil, pero es atemporal. Por eso nosotros medimos, por ejemplo, por eso para nosotros 1000 años, 2000 años nos parece muy largo. Primero porque lo medimos con base al periodo o promedio que tiene un hombre de vida, que es entre 80, 100 años aproximadamente, ¿sí? 70, 100 años, es el promedio de vida. Entonces 1000 años es bastante largo, es mucho más largo que el promedio de vida de un ser humano. Y segundo, por el tiempo que llevamos aquí. Realmente el ser humano, como lo conocemos desde la perspectiva bíblica, apenas va a alcanzar los 6000 años. El ser humano consciente, civilizado como el que conocemos desde la perspectiva bíblica. Entonces, por eso nos parece 1000 años, 2000 años, muchísimo tiempo. Pero para el Señor, 1000 años, 2000 años, ¿qué? No son nada. Por eso la advertencia de Él: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, soy el que oí y vi estas cosas. Y cuando las hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y custodios de las palabras de este rollo, de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿qué? Cerca. El que es injusto sea aún más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo, y el que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. De eso ya estuve hablando. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mire, la recompensa es según, ¿qué? La obra de cada uno. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el primero y el postrero, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Versículo 15. Pero afuera quedarán, ¿quiénes? Los perros. Ahí quedamos, ¿cierto? Ahí quedamos, ¿no? Los perros. Pero afuera quedarán, ¿quiénes? Los perros, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Estamos tratando de entender aquello de la estrella, que es Yeshua. Obviamente Él es la estrella de la mañana, en el entendimiento que Él vendrá y se mostrará. Y cuando Él se muestre, aquellos que han creído en Él entrarán a la vida eterna. Dice la Biblia que entrarán por las puertas de la ciudad, pero que afuera quedarán, ¿quiénes? Los perros. Y he querido entonces aclarar bien este tema de los perros, porque hay algunos que no entienden. ¿Cómo así que afuera quedarán los perros? Primero, no es que el Señor tenga un problema con los animalitos, ¿no? Se la traiga contra los perros, ¿no? Y algún perro lo mordió o algo así y ya por eso se la montó. No. ¿Qué son los perros? Vamos a entender esto, y también nosotros desde el punto de vista como sacerdotes de Dios, para que entendamos esto. Entonces, ¿qué son los perros? Según las Escrituras, vayamos a entender entonces Isaías 56, versículo 10. Porque es necesario, si la Biblia dice que afuera quedarán los perros. Por ejemplo, yo he escuchado enseñanzas
Una vez escuchaba una enseñanza y uno piensa que eso es un chiste, pero no es un chiste. Escuchaba a un predicador decir que quienes tenían perros en su casa estaban bajo maldición, porque los perros son criaturas diabólicas, satánicas e infernales, ¿sí? Y por eso Dios detesta a los perros, y por eso los perros quedarán por fuera. O sea que el resto de animales sí entrará al reino de los cielos, me imagino, ¿no? Qué confusión tan terrible tenía este predicador, ¿no? No, hay que entender cuando se refiere a esto qué es. Isaías 56:10 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, están llenos de sueño o somnolientos, echados, aman el dormir. Sus atalayas son ciegos. Mire que acá se compara a los que deberían ser los guías del pueblo, ser los que advertían al pueblo de Israel. Se les trata ¿de qué? De perros. Es decir, no se les dice perros a cualquiera, sino a aquellos que tenían esa función de dirigir al pueblo, de guiar al pueblo, de instruir al pueblo entre lo bueno y lo malo. Y obviamente esto está hablando de aquellos sacerdotes, de aquellos que ejercían su sacerdocio, aquellos que eran profetas dentro de Israel, que debiendo avisar al pueblo el pecado, que debiendo demandar al pueblo su inmundicia, muchas veces quedaban callados. No hacían lo que debían hacer, no le demandaban al pueblo su pecado, no le enseñaban al pueblo a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Simplemente permitían que el pueblo se pervirtiera. Y obviamente un ministro del Señor es constituido como una especie de atalaya, de vigía, aquel que está vigilante, aquel que está continuamente mirando, observando, para advertir al pueblo respecto al mal, respecto a la situación peligrosa. Comúnmente los atalayas, ya dentro del ejercicio de un servicio que prestaban al pueblo como militares, eran personas que estaban adiestradas y se colocaban como en especie de garitas o lugares altos, desde donde podían divisar toda la ciudad y los lugares aledaños. Y cuando veían venir un tumulto de gente, es decir, un ejército, ellos tenían que tocar la trompeta y tenían que dar inmediatamente aviso para que el pueblo ¿qué? Se preparara. Y dice la palabra que si el atalaya o el vigía veía venir el ejército y no daba aviso y el pueblo no se preparaba, entonces la sangre de los que murieran iba a ser ¿sobre quién? Sobre el atalaya. Pero si el atalaya daba el aviso correcto y oportunamente daba ese aviso para el pueblo, pero alguno no se preparaba, dice que la sangre ya no sería sobre la atalaya, sino ¿sobre quién? Sobre la persona misma, porque la atalaya dio el aviso y la persona no se quiso preparar. Y eso es lo que nosotros también, como en función de ministros del Señor, hacemos. Como pastor yo tengo que estar dando ese aviso, pero usted también como ministro del Señor, como sacerdote de Dios que es, porque todos estamos dentro de ese sacerdocio, nosotros también estamos llamados a ser atalayas, los cuales debemos estar hablando, los cuales debemos estar diciendo, predicando la palabra. Cuando usted calla la palabra, pues está siendo un atalaya mudo. Y el Señor llamaba a aquellos atalayas, le decía que eran como ¿qué? Perros mudos, ¿sí? Que no hacían lo que debían hacer. Nosotros por tanto estamos llamados también a hablar a otros, a predicar a otros, a compartir el evangelio a otros, a advertirles a otros que si no se arrepiente pues perecerán, que si no se arrepiente lamentablemente morirán eternamente, pero que si vuelven su vida hacia el eterno Dios tendrán esperanza de vida, tendrán esperanza de salvación. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces a la clase religiosa se le llamaba perros. Mire que también lo vemos ahí en Isaías 56:11, sigue allí el versículo, ¿no? Y esos perros comilones son insaciables
Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es decir, que hay una indiferencia, había una indiferencia en el tiempo del profeta Isaías, había una indiferencia de la clase religiosa, de los sacerdotes, que debiendo guiar al pueblo, sencillamente buscaban solo saciarse ellos, buscar lo propio, ¿sí? Buscaban su propio provecho, su propio beneficio, como sucede hoy con algunos, que ejercen el ministerio, el pastorado, solamente para buscar su propio beneficio. Eso no le puede negar. Hay algunos pastores así, y la Biblia enseña que ellos son ¿qué? Perros. No yo, la Biblia lo enseña, ¿no? Y por eso dice, esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Entonces, muchas veces nos podemos comportar, pero nosotros mismos como sacerdocio del Señor podemos caer en esto. A veces es fácil criticar a otros, pero nos ponemos a pensar que nosotros muchas veces caemos en lo mismo, porque nos gusta estar ¿qué? Comiendo y comiendo. Son perros comilones y comiendo. Uy, sí, deben más, y palabra y palabra y palabra, y más y más y más, y palabra y palabra. Pero descuidamos el poder dar a otros. Buscamos solamente nuestro beneficio. Yo quiero escuchar la palabra, yo quiero que me den palabra, y esa palabra beneficia mi vida, y busco solamente mi propio beneficio, pero no buscamos dar a otros la palabra, ¿sí? Entonces los perros eran aquellas clase sacerdotal, aquellos que tenían el deber, tenían el compromiso de pastorear al pueblo, y no lo hacían, ¿sí? Entonces vamos viendo entonces de qué se trata la palabra o ese adjetivo que se usa para algunos cuando se le dice perros. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:2. Filipenses 3:2 dice: guárdense de los perros, guárdense de aquellos obreros malos, guárdense de los que mutilan, de los mutiladores, ¿sí? Obviamente eso en referencia a la clase farisaica, ¿sí? Porque cuando uno lee todo el texto en Filipenses capítulo 3, se entiende que Pablo está hablando de la clase religiosa y farisaica de su tiempo, sobre todo aquellos que hablaban y decían que quien no se circuncidara físicamente no podía tener parte en el reino de Dios. Y habían unos entonces que eran así los de la circuncisión, ¿sí? Que se llama Pablo, y por eso Pablo dice que la verdadera circuncisión no es la que se hace en el cuerpo, sino aquella que se hace ¿en dónde? En el corazón, ¿sí? Y hoy vemos que aún hay lugares en donde a la gente se le manda que se tiene que circuncidar. Hoy se está volviendo a levantar esa enseñanza. De hecho, a mí hay gente que me ha escrito y me dice que que si aquí nosotros circuncidamos o no. Yo le digo, no, aquí la gente se circuncida el corazón, no, que tienen que circuncidarse físicamente, que lo tienen que hacer, que tienen que circuncidar sus miembros, si no, no van a poder ser salvos, y que yo soy un apóstata y soy un hereje y que estoy enseñando mal porque tengo que circuncidarlos. Cuando el mismo apóstol Pablo enseña que la verdadera circuncisión es la que está en el corazón, y si alguno, dice el apóstol Pablo, alguno vino al Señor siendo circunciso, ¿qué dice él? Quédese así. Y si circuncidado, pues incircunciso. Si alguno vino al Señor siendo incircunciso, quédese así. Y circuncidado, pues ahí sí ya, ni modo, ¿no? Pues sí, ya está circuncidado. Pues ni modo de decir que se va a volver a poner el prepucio, ¿sí? Él está diciendo, pero si alguno es incircunciso, quédese así. Porque la verdadera circuncisión es la que se hace ¿en dónde? En el corazón, ¿sí? Y la circuncisión espiritualmente representaba esa dureza ¿de qué? Del corazón, la dureza. Eso representaba el prepucio, perdón, no la circuncisión. El prepucio representaba la dureza. Entonces, quitar el prepucio era un símbolo de arrancar ¿qué? La dureza. Pero muchos quitaban el prepucio físico de su miembro y sencillamente dejaban el ¿de qué? El del corazón. ¿Y de qué servía esto?
Entonces habían algunos que decían que había que circuncidar, y a todos los gentiles y a todos los que venían de las naciones había que circuncidarlos, y Pablo los pone en ese orden. Dice: no, venga, aquí no vamos a hacer eso. Sí, la verdadera circuncisión está allí, y por eso él habla de los mutiladores, o sea, los que cortan, ¿cierto? Los mutiladores. Entonces dice él aquí: guárdense de los perros. Está hablando de esa clase religiosa, ¿sí? De esa clase religiosa que impone normas solamente humanas, mas no entiende las normas divinas. Y si bien la circuncisión está establecida en las Escrituras, la circuncisión hoy en el Mesías entendemos que se hace ¿en dónde? En el corazón. Ahora, si un judío, precisamente por su esencia, por ser judío, se le circuncida, ¿es algo malo? No es algo malo, ¿sí? Sencillamente, no por eso se va a condenar, pero no porque la persona esté circuncidada, entonces por eso le va a exigir a otro que se circuncide, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. Por tanto, Pablo hablaba aquí de esa clase religiosa: guárdense de los perros, guárdense de los obreros malos. Entonces, ¿quiénes son los perros? Los malos obreros. ¿Quiénes son los perros? Los malos obreros. Esos son los perros, ¿sí? Cuando hablo de los malos obreros, obviamente me estoy refiriendo a los que sirven al Señor, ¿no? Aquellos que sirven al eterno Dios, aquellos que son ministros, son obreros. De hecho, todos nosotros hemos sido llamados a ser obreros, a diferencia de lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo 2:15. Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? A su discípulo Timoteo le dice: esfuérzate por presentarte ante Dios como aprobado, ¿sí? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque sabe trazar correctamente la palabra de verdad. Mire que el buen obrero, o sea, los malos obreros, entonces son los que toman las Escrituras y ¿qué? Y las acomodan a su molde, ¿sí? Toman las Escrituras y hacen con ellas lo que quieren. Toman las Escrituras y no tienen en cuenta, por ejemplo, el cumplimiento de ellas en el Mesías. Una cosa eran las Escrituras antes del Mesías y otra cosa después del Mesías, porque apareciendo el Mesías, ahora las Escrituras tienen un cumplimiento mayor. Las Escrituras ascienden, las leyes ascienden, y ascienden a la categoría ¿de quién? De Yeshua, de Él. Por tanto, hoy tenemos que saber interpretar las Escrituras correctamente dentro de Yeshua. Si yo voy a interpretar las Escrituras y no lo hago teniendo en cuenta a Yeshua, pues voy a hacer una interpretación incorrecta de las Escrituras. Y por eso dice acá: esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque sabe trazar, sabe cortar rectamente. Esa palabra trazar que aparece allí en griego es hacer un corte recto, hacer un corte derecho, recto, es hacer un trazo correcto, ¿sí? Sabe trazar correctamente la palabra de verdad. Y por esto muchos van a ser juzgados. Mire, hoy muchos piensan que pararse en un púlpito y hablar unas cuantas palabras, eso es lo que se hace y es sencillo. No, el Señor precisamente va a demandar eso. Y a esos malos obreros el Señor les llama perros. Por tanto, los perros son los malos obreros, y los malos obreros son los que no saben trazar correctamente la palabra de Dios, sino que hacen de la palabra un festín, hacen de la palabra cualquier cosa. Y por eso usted ve que hoy se enseñan tantas cosas tan extrañas en los púlpitos, y hay tantas enseñanzas distorsionadas, y muchas veces le llaman que son revelaciones y que Dios me mostró, y por aquí, por allá hay una cantidad de cosas
tan raras, una cantidad de cosas tan extrañas, y lo peor es que usan la palabra para tratar de sustentar todas esas patrañas, todas esas herejías, todas esas cosas tan terribles que se enseñan hoy, y usan las escrituras. Es decir, que le están dando un trazo incorrecto a la palabra, y al darle ese trazo incorrecto están siendo malos obreros, y al ser malos obreros son catalogados como perros. Entonces una persona que no le da el trazo correcto a las escrituras es visto como un perro, un mal obrero. Porque el buen obrero, el obrero aprobado, el obrero que no tiene de qué avergonzarse, es el que le sabe dar un trazo correcto a la palabra de verdad, a la palabra verdadera. ¿Sí? Por tanto, yo debo darle un trazo correcto a la palabra verdadera. Y hoy por eso se ven tantos perros y perras en los púlpitos predicando. Y digo perros y perras porque hay de los dos, ¿no? De los dos sexos. ¿Sí? Sí, lamentablemente se ve eso, trazando incorrectamente la palabra y diciendo una cantidad de cosas. No saben a lo que se están exponiendo. Piensan que a través de eso que hacen, como les da resultado y logran obtener algunas cosas que quieren para beneficio, piensan que lo están haciendo bien, pero no se dan cuenta que están quedando por fuera, porque el problema de los perros es que quedarán ¿qué? Por fuera. Ahora usted y yo, como siervo del Señor y como ministro del Señor y como sacerdote del Señor, tenemos eso. Tenemos ese compromiso de enseñar correctamente la palabra. Usted debe predicar la palabra, no debe dejar de hacerlo, pero debe tener la capacidad de enseñar la palabra correctamente. Y por eso aquí nos preparamos. Y por eso acá insistimos tanto en las escuelas, en prepararnos, para que cuando usted le hable a otro, usted le pueda hablar de la manera ¿qué? Correcta. Y no le vaya a enseñar una cosa totalmente errada o distorsionada. Por eso hay muchos que me dicen a mí: no, pastor, es que yo prefiero no predicarles a otros para no ir a enseñar lo que no es. Y la pregunta es: ¿por qué mejor no se prepara? En vez de callar, prepararse, porque al callar también está pecando por omisión. Porque el pueblo del Señor que ha sido llamado a la verdad tiene un llamado precisamente para predicar a otros, para publicar la palabra de Dios a otros, para enseñarles a otros. Si nosotros mismos, conociendo la verdad, no vamos a enseñar a otros, entonces ¿quiénes se la van a enseñar? ¿Quién va a enseñar la verdad si no somos nosotros? Habrá otros que enseñen, pero no van a enseñar la verdad. Van a enseñar una mentira como si fuera una verdad. Y lo más tremendo es que a veces nos aventajan muchos de estos. Hay muchísimos allá predicando una mentira como si fuera una verdad, y nos aventajan terriblemente y están dispuestos a hacer lo que sea por estar enseñando esa mentira como si fuera una verdad. Y nosotros, el pueblo de Dios, que tenemos la verdad de su palabra y que la hemos entendido como tal, no la estamos enseñando. Y muchas veces por miedo a lo que vamos a decir. ¿Pero por qué ese miedo? Sencillamente porque no nos estamos preparando en la verdad. Por tanto, un verdadero obrero del Señor, una persona que ha recibido el llamado del Señor, cada día se quiere preparar en la palabra, quiere tener la palabra de verdad y quiere poder enseñar a otros. Por tanto, los perros también son aquellos que no trazan correctamente la palabra de Dios y se convierten por ello en obreros ¿qué? Malos obreros, y son vistos como perros, como esos perros comilones que son insaciables, que solamente les gusta comer y comer y comer, y echados allí durmiendo, ¿sí? Ladran echados, no quieren hacer absolutamente nada más. Veamos lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:18. Segunda de Pedro 2:18 en adelante dice: pues hablando palabras arrogantes y vanas. 2:18, ¿lo tienen? Veo que algunos todavía están buscando. Segunda de Pedro 2:18. Ok. Pues hablando palabras arrogantes y vanas, atrapan por medio de las pasiones carnales
y descarado libertinaje a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mira, obviamente están hablando de aquellos falsos ministros, hablando palabras arrogantes. Algunas Biblias dicen infladas, ¿cierto? Dice su Biblia, ¿cómo dice? Infladas, arrogantes y vanas. Atrapan por medio de las pasiones carnales. Yo lo traduje así: atrapan por medio de las pasiones carnales. De hecho, la palabra que aparece ahí en griego es tender una trampa con cebo. ¿Sí? Literalmente es tender una trampa con un cebo. ¿Sí? Cuando se pone un cebo en una trampa para atrapar algún animal. Por eso traduje: atrapan por medio. Ahora, ¿el cebo cuál es? Las pasiones carnales. Es decir, usan las emociones de las personas. Entonces, mire que los falsos ministros usan una trampa, que es literalmente, o sea, si uno quisiera traducir literalmente eso, entonces tendría que traducir: y ponen trampa con cebo aquellas pasiones carnales. Ese es el cebo, ¿sí? Sino que es que eso de ponen trampa con cebo no suena como muy bonito, ¿no? Pero esa es la idea, porque es literalmente lo que dice en el texto griego. No sé si su Biblia, ¿cómo está traducido en su Biblia? ¿Buscan impresionar? Alguno dice trampa, cazar, entrampar, seducir. Ninguna dice entrampar o cazar o poner trampa o algo así, ¿no? Atrapar, ¿no? ¿Ve? Qué extraño, ¿no? Sí, entrampar. De hecho, es una de las formas que están también allí dentro del texto griego. ¿Sí? Atrapan o entrampan por medio del cebo, ¿sí? Poniendo un cebo, ¿sí? El cebo es la carnada, bueno, o por medio de carnada, pues, ¿sí? ¿Sí? Las pasiones carnales, las pasiones de la carne. Entonces, la mayoría de los falsos ministros, de los falsos predicadores, le ponen a la gente comúnmente, o sea, son expertos cazadores, y comúnmente ponen ¿qué? Trampas, porque es una trampa literal. La expresión literal que aparece es una trampa. Yo quiero aclarar eso, ¿sí? Ponen una trampa y les ponen un cebo, les ponen una carnada. En este caso, según el apóstol Pedro, la carnada se basa en las pasiones carnales y el descarado libertinaje, ¿sí? Entonces usan las emociones, les fascina mover las emociones. Entonces a la gente le gusta el billete, ¿sí? Entonces hablemosle del billete, ¿no? Como dice la propaganda, ¿no? ¿Cómo es que dice la propaganda? Que le gusta, yo no sé, y la gente dice, ¿y el billete? ¿Sí? Entonces, como a la gente le gusta el dinero, el billete, y les gusta la fama y el poder, entonces hablemosles de fama. Entonces por ahí sale un predicador en estos días diciendo que antes de la venida del Señor Jesucristo la iglesia será millonaria. Sí, o sea, los creyentes, los verdaderos creyentes van a ser millonarios, y les mueven, ¿no? Y les mueven toda esa parte, porque es parte de las emociones carnales, ¿sí? De lo que mueve al ser humano hacia algo. Por eso, ¿por qué cree que Satanás, lo primero con lo que tentó, una de las cosas, de las primeras con las que tentó Satanás al Señor cuando él está en el desierto, es con el reino, con los reinos? Todos estos reinos te daré. Porque la mayoría, Satanás es un perfecto predicador. Sí, él es un predicador de la prosperidad. O sea, Satanás es la prosperidad falsa. Sí, usted lo ve: todos estos reinos te daré. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente: amén, si de rodillas me adoras. O sea, Satanás, él es de los primeros predicadores de la falsa prosperidad. ¿Sí? Basado en lo material, basado en tener siempre lo material. Con que eres el Hijo de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan, usando la necesidad. Hoy se usa también la necesidad ¿de quién? De la gente. Tiene deudas, tiene problemas, está enfermo, pacte con Dios. Y eso es lo que dice el Señor. ¿Tienes hambre? Entonces dile a las piedras que se conviertan en pan. Por lo general, mire que es la predicación satánica.
Así, usted puede saber cuando un predicador es satánico, porque sigue el modelo de ¿quién? De Satanás. Muchas veces incluso desafiando a Dios. ¿Sí? Échate desde aquel pináculo, porque escrito está, lánzate. No le dijo al Señor, lánzate. Y lo peor es que Satanás también usa la palabra. O sea, él es un perro. Satanás es un perro en ese sentido. ¿Por qué? Porque no, o sea, no traza la palabra ¿qué? Correctamente. E induce a todos estos falsos predicadores a hacer lo mismo. En ese sentido, Satanás los induce a ellos. Porque escrito está, mandará a sus ángeles acerca de ti, que te lleven en sus brazos, que te carguen, ¿no? Entonces le dice al Señor que una cantidad de cosas, y basado en la escritura, y por eso usa la escritura. Y esto también lo hacen los falsos predicadores, que le prometen una cantidad de cosas, ¿sí? Hay predicadores que dicen, el Señor está obligado. En estos días escuchaba un predicador por medio de un programa de esos de pactos y todo eso. Decía, el que pacta con Dios, cuando usted pacta con Dios, usted está obligando a Dios a hacer lo que usted le está pidiendo. O sea, yo obligo a Dios. Entonces yo me tiro ahora acá, Señor, me tiro, y tú tienes que cogerme. O sea, yo me tiro y tú me tienes que coger, porque estoy pactando contigo. Entonces le obligamos a Dios. Dios está obligado a hacer lo que tú le estás pidiendo por el pacto. Entonces, como estás pactando, Él se obliga, Dios se obliga, está obligado a hacerlo. Imagínense cómo usamos de mal las escrituras. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que son arrogantes, porque por lo general hay arrogancia en sus palabras. Usted escucha, por lo general estos son cuestiones arrogantes. Hay mucha arrogancia en su enseñanza. Y Dios me mostró, Dios me dijo, es que yo lo hago, es por aquí, es mi palabra, trazo la línea de poder y nadie va a pasar de allí, porque yo soy el que tengo el poder y una cantidad de cosas. ¿Sí? Yo no entiendo una cantidad de cosas raras, ¿sí? Que se inventan hoy, ¿no? Que la línea de poder, y uno allí en estos días veía un predicador, no tengo ni idea quién es, alguien pasó por ahí, eso no sé quién sea, un tipo ahí todo raro, ¿sí? Que cuántos tienen, necesito gente que venga acá, que Dios les va a dar dinero en sus cuentas, pero que no tengan ni 5 pesos, vengan acá, saquen sus tarjetas de débito. Y decía, ahora ordeno a los sistemas del banco que se enloquezcan y que le consignen dinero a esta gente. Así yo. Y la gente, amén, amén. ¿Sí? Ordeno que se llenen sus cuentas. Y uno, wow, o sea, se enloquecieron. Entonces los sistemas de los bancos allá todos locos y el dinero y todo esto allá. Entonces es como una vez me pasó hace algún tiempo atrás. Alguien vino y me dijo, ay pastor, yo quiero comentarle algo. Es que resulta que he estado en una necesidad terrible, pastor, ¿sí? Y le he estado pidiendo al Señor que me bendiga, que me ayude. Y la verdad, mire que he estado pasando una situación financiera y resulta que fui a hacer el último retiro de lo que tenía en mi cuenta, cuando me aparecía 1 millón de pesos de más. Yo dije, Dios mío, tú respondiste mi oración y todo eso, pastor. Entonces, ¿yo qué debo hacer? O sea, yo retiro esto, ¿cómo hago? ¿Cuánto debo dar de diezmo o de ofrenda? ¿Qué? Porque pues una bendición de Dios. Y yo le dije, ¿usted se asegura que es una bendición de Dios? Claro. Yo le dije, ¿por qué no va primero al banco? Antes de sacar la ofrenda y el diezmo y todo esto, hermana, vaya primero al banco y pregunte a ver qué pasó. Sí, pregunte. Si allá le dicen, no, mire, no, esa plata es suya, listo, es un milagro de Dios. Pero no vaya a ser que haya un cajero descuadrado y que le toque pagar esa plata por usted y que pronto lo vayan a echar. Dicho y hecho, se fue para el banco. Resulta que un cajero había hecho había cometido un error. Por error había consignado el dinero
a ella, ya al cajero le tenían un memorando y le iban prácticamente a echar por haber puesto ese $1.000.000 en una, o sea, que él no encontraba y se descuadró en $1.000.000, ¿sí? Y ella vino, me dijo, sí, pastor, era verdad, había un cajero descuadrado y todo eso. Y después me dice, y pastor, pero la Biblia no dice que el Señor, el dinero de los impíos nos lo dará a nosotros, y qué tal que el Señor le haya quitado a ese. Y yo le dije, hermana, justo le va a quitar pues al cajero, no, pues que lo quite al banquero, ¿cierto? Pero un cajero, un muchacho que está allí, un operario, un operador, ¿sí? Y recordé mis tiempos. ¿Sabe por qué le dije? Porque recordé mis tiempos de cajero. Porque cuando yo trabajé en un banco a los 18 años, como cajero, a los 18 años. Y yo me descuadré una vez. Tenía yo 18 años y me descuadré en $500.000. No, pero porque hace, no, o sea, pues yo sé que eso fue hace unos añitos. Yo me acuerdo que yo estaba allí, yo me estaba estrenando en la oficina. Venga, les cuento el testimonio, ¿sí? Y yo, porque al mediodía que salíamos de la oficina teníamos que hacer cuadre, ¿sí? Cuadre preliminar. Cuando el cuadre preliminar me mostraba una diferencia, pero yo dije, eso debe ser algo allí que no hay problema. Sin embargo, ya cuando hicimos el cuadre del día, cuando me faltaban 500.000, y yo apenas me estaba estrenando como cajero, y yo, Dios mío bendito, ¿qué pasó acá? Y vino la subgerente, me dijo, ya lo encontré, y todos mis compañeros ayudándome a buscar y recontando dinero y buscando en la bodega y todo eso, no será, no, pero yo acuérdese, yo echando cabeza y nada y todo eso. Y ella me decía, ay Dios mío, no, ¿qué hacemos? Ahorita hay que reportar esto. Y yo le dije, no, espere, yo hago algo. Lo hice así. ¿Qué va a hacer? Y me arrodillé, me bajé y me arrodillé, voy a orar. ¿Verdad? No, delante de Dios me arrodillé yo. Padre, te pido por favor, Señor, que le lloré al Señor. Le lloré, Señor, ayúdame. Tú sabes, Padre, y tal. Porque apenas estaba empezando y de entrada ya, no puede ser. Y ella apenas me veían mis compañeros y todo eso. Y me paré y la subgerente me quedó viendo y me dijo, y ahora a esperar en el Señor. Y me senté otra vez en mi caja allí y yo le decía, Señor, cuando no habían pasado 10 minutos que yo hice la oración, cuando entró una llamada a la oficina y al teléfono de la subgerente, y ella hablaba con la persona, sí, cuénteme. El cajero, sí, no le dio el tiquete, sí. Ella pensaba que era el cajero automático, sí. Y el cajero no le dio el tiquete, pero ¿está bien la transacción? Sí, el cajero me dio la plata, pero es que el cajero no me timbró el tiquete. Ella me dice, ¿y usted necesita el tiquete? ¿O está descuadrada? No, es que no sé si de pronto a él le falta el tiquete. Y ella, ¿cómo así que a él? Sí, al cajero. ¿De qué cajero me está hablando usted? El humano. ¿Cómo así? Sí, es que yo fui hoy, retiré $500.000 y resulta que el cajero me dio la plata y no me timbró. O sea, yo le devolví el talonario y todo así, no le timbré nada. Entonces estoy revisando acá y dije, me devolvió todo. ¿Él no necesita ese papelito? Sí, claro que lo necesita. Tráigalo por favor. Bueno, ya mismo se lo llevo. ¿O quiere que vayamos a alguna parte? No, ya se lo llevo. Y la señora llegó, lo llevó y yo le decía, Señor, gracias porque me respondiste, ¿sí? Otra persona se hubiera podido quedar callada, en silencio. Yo nunca me hubiera dado cuenta quién. Y la persona volvió, llevó el talonario y selló la impresión. Al hacer la impresión, al entrar al sistema, quedó cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso recordé. Entonces yo le decía, Señor, imposible que tú me vayas a quitar a mí, como un hijo de Dios, para dárselo a otro, ¿cierto? Entonces, a veces también tenemos que ver qué cosas raras, ¿no? A veces se inventa la gente. Entonces dice acá, hablando palabras arrogantes. Y el testimonio es que después de eso, en la oficina, todos los días orábamos por la mañana. Sí, todos los días la gerente se dio cuenta, la gerente ya, yo le comenté, la subgerente y todo eso. Entonces por la mañana hacíamos siempre oración. Y tuve la oportunidad de
predicarles el evangelio, ¿cierto? Y ahí les hablaba yo, algunos lo recibían, otros no lo recibían, así, y éramos allí, y tenía yo un compañero, entre esos y varios compañeros, y la Biblia dice: eche su pan sobre las aguas, que un día lo recogerán. Resulta que varios de mis compañeros al final terminaron creyendo en el evangelio, pero hay uno de ellos que fue cajero conmigo, ¿sí? Y hoy se está dedicando también a ser ministro del Señor. Esos días me llamó y me decía: yo quiero capacitarme contigo ahí en la iglesia, recibir las clases y todo esto, ¿sí? Entonces tú lo conoces, Gabriela, ¿sí? Y yo le decía: qué bueno. Y me decía: yo te agradezco tanto porque tú no te cansaste, me decía él, tú no te cansaste de predicarnos y siempre fuiste un testimonio para nosotros. Gracias. Y yo le decía: Señor, gracias, echa tu pan sobre las aguas. Entonces tal vez Dios permitió eso, digamos, no sé, ese descuadre, aunque yo decía: no, tengo que estar concentrado, pero no sé qué me pasó. Y yo hice lo que tenía que hacer, y eso hizo que todos como que, bueno, ¿y este qué? Oraba al Señor, y ellos vieron cómo el Señor me respondió. Creo que el Señor tuvo un propósito con eso, amén. Y a través de ese propósito varios de ellos conocieron del evangelio, y aún uno de ellos ahora está sirviendo al Señor. Y me dice: quiero capacitarme porque necesito poderle enseñar a la gente que el Señor me ha dado, pastorear toda esta palabra que tú enseñas. Y yo le digo: bueno, eso es lo que el Señor hace, amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El Señor es bueno, amén. Echa tu pan sobre las aguas, que un día lo recogerás. Es saber aprovechar cada instante para dar testimonio del Señor. Y dice acá: pues hablando palabras arrogantes y vanas, atrapan por medio de las pasiones carnales, las emociones, todo esto, y descarado libertinaje, un libertinaje descarado, que hay unos que no les importa que la gente esté pecando, con tal de que estén allí dando y apoyando. No les importa si la gente peca, y antes les acolitan el libertinaje, o les acolitan tanta cosa tan terrible, ¿sí? Descarado libertinaje, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquellos falsos ministros les prometen ¿qué? Libertad, ¿sí? Y ellos mismos son esclavos ¿de qué? De corrupción. Imagínense. Es decir, que muchas veces usan el evangelio para corromperlo. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, se dejan vencer ellos, aquellos falsos ministros se dejan vencer de la corrupción. Ya que si aquellos, hablando de los falsos ministros, habiendo huido de las contaminaciones del mundo, o sea, en algún momento ellos trataban de huir de las contaminaciones del mundo, a través del conocimiento del Señor y Salvador Yeshua Mesías, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pues mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, es decir, haber andado en ese camino de justicia y no haberlo enseñado, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El santo mandamiento que les fue dado fue que se les encargó ¿qué? Enseñar ¿qué? La palabra de verdad, trazar correctamente la palabra de verdad, ¿sí? Les ha acontecido, o les aconteció verdaderamente el proverbio. ¿Cuál proverbio? Proverbio 26:11. El perro vuelve a su vómito, ¿sí? Ese es el proverbio. Les ha acontecido verdaderamente el proverbio: el perro vuelve a su vómito. También la puerca que se baña para revolcarse en el barro, ¿sí? La puerca, la marrana, la cerda, como la quiera llamar, sino que está en femenino la palabra que la acompaña, por eso se traduce en femenino, ¿sí? En griego está en femenino. Entonces bien la puerca que se baña para revolcarse. Entonces mire que el apóstol Pedro decía que estos son como perros, ¿sí? Un perro que se vuelve ¿qué? Hacia su vómito. También, entonces todos aquellos falsos ministros, todos aquellos
que no hacen como deben hacer de acuerdo al mandato que el Señor les ha dado en su ministerio, que es trazar correctamente la palabra de Dios. Aquellos ministros que solamente se pastorean a sí mismos, que buscan solamente el lucro para ellos, el beneficio y el provecho propio únicamente, todos estos son vistos como ¿qué? Perros. ¿Como qué? Como perros. De ahí que el apóstol Pedro, en el mismo capítulo que acabamos de leer, versículos anteriores como el versículo 12, por eso dice el apóstol Pedro que dice, pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, el 2:12, pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, son como ¿qué? Animales irracionales, es decir, como un perro, ¿sí? Son animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, que perecerán en su propia perdición. ¿Ok? Entonces se habla de esto. Ahora, incluso esto lo podemos entender aún más dentro de la perspectiva profética. Mire lo que dice el Salmo 22:16. Salmo 22:16 dice: porque cuadrilla de perros, Salmo 22:16, porque cuadrilla de perros me ha rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos y horadaron mis manos, es decir, atravesaron mis manos y mis pies. ¿Sí o no? ¿Está en su Biblia, sí o no? ¿De quién se está diciendo esto? Es un salmo profético. ¿De quién? De Yeshua. Cuando usted lee el Salmo 22, es totalmente un salmo mesiánico. Es un salmo respecto al Mesías, a Yeshua. Todo lo que le aconteció, todo lo que le pasó en su momento de más dificultad cuando fue entregado al madero, ¿sí? Y mire que en el Salmo 22, ahí el versículo 16, se habla que él, obviamente proféticamente, iba a ser rodeado de ¿qué? De perros. Perros me rodean, aquellos malignos, para atravesar mis manos y mis pies. Mire que proféticamente se decía que Yeshua iba a estar rodeado de ¿qué? De perros que buscaban atravesarle sus manos y sus pies. Ahora, la historia muestra que el Señor estuvo rodeado de perros, ¿sí o no? Sí. Dice Lucas 23:10, 23:10 dice Lucas: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y usted ve que lo rodearon, fueron por él, estaba en oración al huerto de Getsemaní, lo rodearon y precisamente lo toman a él, lo capturan, se lo llevan y le hacen una encerrona, como diríamos aquí en Colombia, ¿no? Y empiezan a decirle: dinos, confiesa. Y empezaron a bofetearlo y a decirle una cantidad de cosas, y lo acusaban y lo acusaban. De ahí lo llevaron a donde Herodes, de Herodes lo llevaron a donde Pilato, ¿sí? Para buscar un juicio contra él. ¿Y quiénes lo rodeaban? Los fariseos, los principales sacerdotes. ¿Y quiénes? Y los escribas. Los principales sacerdotes, es decir, la clase ¿qué? Religiosa. Esa clase religiosa que es tan lesiva, que es tan dañina. Esa clase religiosa que tuerce las escrituras. ¿Quién es la clase religiosa? Los que tuercen las escrituras para su propia perdición. Aquellos que no la trazan correctamente, aquellos que solamente buscan un beneficio para sí mismos, solamente buscan enriquecerse ellos, no les importa el pueblo, no les importan los demás, solamente ellos mismos. Por eso no les importa advertirle al pueblo de las cosas que vendrán, más bien les enseñan una cantidad de cosas emocionales y los sustentan con sus emociones nada más, pero no les advierten acerca de volverse al Señor, de vivir una vida íntegra para el Señor, de vivir solo para Él, sabiendo que a las puertas está el Señor. No les interesa nada de esto. Y por eso, ¿sí? Siempre a la clase religiosa,
a aquellos falsos ministros, aquellos que fungen como ministros, pero que no lo son. ¿Sí? A pesar de que dicen ser ministros de Dios, no lo son. Son ministros de engaño, son ministros de Satanás en realidad. Todos ellos, la Biblia dice, o los muestran como ¿qué? Como perros. Y fue precisamente, ese es como la máxima expresión, lo que le sucedió a Yeshua. El estar rodeado de toda esa clase religiosa, de esos sacerdotes, escribas, fariseos que lo rodeaban. Eso es. Y la clase religiosa siempre va a intentar rodear a aquellos que de una u otra manera estamos tratando por todos los medios de predicar y de trazar correctamente la palabra de Dios. Entonces, mis amados, vemos allí que todo esto tiene que ver con los perros. Pero quiero terminar con esto. Quiero terminar. Uy, no, terminar. Dios mío. Bueno, ¿qué hago? Bueno, sí. A ver, no lo dejemos así. A ver, los perros eran vistos desde la antigüedad como una actividad de prostitución espiritual. Quiero que leamos un texto para darme a entender. Deuteronomio 23, 17, 18. Deuteronomio 23, 17, 18. ¿Lo tiene? Dice la palabra. No sé cómo diga su Biblia en realidad, pero escuche la traducción que yo le hago al texto, ¿ok? Dice, no habrá, versículo 17 de Deuteronomio 23, no habrá prostituta sagrada entre las hijas de Israel. ¿Dice prostituta sagrada su Biblia? Sí, dice así. La tuya sí dice prostituta sagrada. ¿En la tuya qué versión es esa? BTX, ok, allá también dice prostituta sagrada. ¿Qué dice aquí? Ramera, ya, ok, ramera. ¿Ramera es sagrada o solo ramera? Solo ramera. Bueno, no habrá prostituta sagrada. Alguien dirá, ¿sagrada? ¿Y una prostituta cómo puede ser sagrada? Bueno, así dice. No habrá prostituta sagrada entre las hijas de Israel, ni prostituto sagrado entre los hijos de Israel. ¿Dice su Biblia prostituto sagrado? ¿Sí? ¿También dice prostituto sagrado? Qué bueno. ¿Ahí qué dice? Sodomita. Listo, sodomita, está bien. Ni prostituto sagrado entre los hijos de Israel. Por tanto, no llevarás a la casa de Yahweh tu Dios ninguna ofrenda de voto del pago de una prostituta. ¿Sí? ¿De un qué? Bueno, de una prostituta, ni el salario de un perro. O sea, no llevarás a la casa de Yahweh tu Dios ninguna ofrenda de voto del pago de una prostituta, ni el salario de un perro. Ojo, no llevarás el salario de un perro, pues ambos son repugnancia a Yahweh tu Dios. Lo primero es que aparece la palabra prostituta, bueno, o lo que yo he traducido como prostituta sagrada, que algunas veo que algunas versiones también lo traducen como prostituta sagrada, y es la palabra ekdeshá. Ekdeshá en hebreo, ekdeshá, ¿sí? Viene de la misma raíz de kadosh, que es la raíz kadash. Kadosh es santo, algo que es ¿qué? Santo para el Señor, santo, kadosh. Y de esa misma raíz de kadosh, kadash, que es la raíz kadash, viene la palabra ekdeshá. Y ekdeshá era la forma de denominar a una prostituta sagrada. Ya les voy a explicar qué es una prostituta sagrada. Asimismo, aparece la palabra que yo traduje como prostituto sagrado, hablando del hombre, que es la palabra kadesh. Kadesh, de la misma raíz de kadosh, santo, que es la palabra kadash, la raíz kadash, alguien apartado. O sea, kadosh es santo, viene de la raíz kadash, que significa alguien que apartado o designado para algo. Es decir, que kadosh, que traducimos como santo, es algo que está ¿qué? Apartado, designado para algo. En este caso, se le llama ekdeshá a las mujeres y kadesh a los hombres, que es la palabra kadesh, que significa alguien que apartado o designado para algo. Es decir, que kadosh, que traducimos como santo, es algo que está ¿qué? Apartado, designado para algo. En este caso se le llama ekdeshá a las mujeres y kadesh a los hombres,
cuando ejercían la prostitución sagrada. ¿Qué era la prostitución sagrada en la antigüedad? Bueno, la prostitución sagrada sencillamente eran los actos de culto de fertilidad que se dedicaban principalmente a la diosa Ishtar, ¿sí? Estos actos se daban casi en toda la tierra o la región de los cananeos, incluyendo también Babilonia. La diosa Ishtar recibía constantemente, ¿sí?, ofrendas de prostitución sagrada. ¿Qué era la prostitución sagrada? Se denominaban a unas mujeres, a unas niñas y a unos jovencitos vírgenes para dedicarlos a la diosa, a Ishtar, con el propósito de que mantuviera la fertilidad y su bendición sobre el pueblo. Entonces se les dedicaban estos jovencitos, los cuales, ¿sí?, se dedicaban a la prostitución dentro del templo de Ishtar, se dedicaban a la prostitución, y el que quería acercarse a ellos, ¿sí?, debía pagar el valor que estaba determinado en el templo para ejercer sexo con ellos, con los que estaban allí. Cuando tenían sexo y recibían el pago, ese dinero iba y entraba al templo para la manutención del templo ¿de quién? De Ishtar. También, escúcheme bien, en varios de estos pueblos, todas las jovencitas, ojo con esto, todas las mujeres tenían que darle su virginidad a esta diosa. Entonces, una niña era llevada al templo virgen y había un hombre que estaba dispuesto a pagar por su virginidad. Entonces pagaba por su virginidad y el pago era el que entraba ¿a dónde? Al templo de Ishtar, y ya ella había ofrecido así una ofrenda a su diosa, o sea, había ofrecido su fertilidad a su diosa. Eso lo hacía obviamente una vez en la vida, porque era entregar su virginidad. Entonces, esto era algo común entre las religiones paganas, y por eso llega la novedad. Llega un pueblo y llega un Dios totalmente diferente al resto y le dice: paren eso. No habrá para el templo de Yahweh, para la casa de Yahweh, no se permitirá recibir en ningún momento ninguna clase de ofrenda de este tipo. Es decir, de la prostitución sagrada. Había unas que se dedicaban netamente a esto. Y cuando una persona quería ser bendecida, por ejemplo, quería ser fértil o quería tener prosperidad, una de las cosas que hacía era tener relaciones con las prostitutas o prostitutos sagrados. Quiero tener fertilidad, quiero que mi vida sea fértil, quiero tener prosperidad. Entonces decía, entonces pague tanto y tenga relación con unas prostitutas sagradas, y la persona pagaba por ese dinero y tenía relación confiando en que iba a tener prosperidad y fertilidad. Imagínense, eso era lo que se hacía en la antigüedad, y el Señor llega y prohíbe totalmente eso, y por eso dice no habrá, y por eso dice: no aceptarás entonces en ningún momento, ¿sí?, ninguna ofrenda de prostitución. Y por eso dice aquí: aún los varones, hablando de los varones, a ver dónde está, vuelvo a Deuteronomio 23, 18, dice: no habrá prostituta sagrada entre las hijas de Israel, ni prostituto sagrado entre los hijos de Israel. Por tanto, no llevarás a la casa de Yahweh tu Dios ninguna ofrenda de voto del pago de una prostituta. De hecho, ese pago que se daba era denominado en hebreo etnan, que era el pago específico por el servicio de prostitución sagrada, etnan, ¿sí? Y era el pago que se le daba también a las prostitutas, zaná, ya una prostituta como tal en su ejercicio, ¿sí? Entonces dice: ninguna ofrenda de voto del pago de una prostituta, ni del salario mejir de un perro. El salario mejir de un perro era eso, es decir que aquellos que se dedicaban a la prostitución sagrada, los varones, eran vistos como ¿qué? Como perros, porque era una forma de prostituir ¿qué? La palabra. O sea, si Dios permitía esto
en su templo era una forma de prostituir su obra, de prostituir su palabra, y él no iba a permitir ninguna cosa de esto. De hecho, el Señor acabó con todas estas cosas, aunque los demás hacían eso, y eso pasó a los griegos lo hacían igualmente, y se seguía haciendo, y esto era una práctica muy común en la prostitución sagrada. De hecho, era tan evidente esto que aún los hijos de Elí cayeron en esto. Mira lo que dice Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Mira lo que dice. ¿Lo tiene? 2:22. Primero de Samuel. Termino con este y dentro de 8 días continuamos el estudio. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 22. ¿Lo tiene? Dice: y Elí era demasiado viejo. ¿Sí lo tiene o no? Y oyó todo lo que sus hijos hacían en todo Israel. Mire lo que hacían en medio del pueblo de Israel sus hijos. Es decir, él era el que había guiado al pueblo dentro de la espiritualidad, dentro del conocimiento de Dios. Y ese encargo ahorita lo tenían ¿quiénes? Sus hijos, ser los sacerdotes del pueblo. Y oyó todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada ¿de qué? De la habitación de reunión, de la habitación sagrada, el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Mire que los hijos de Elí habían implementado y establecido el servicio de prostitución sagrada allí, y ellos mismos las usaban. O sea, ellos usaron, traían las vírgenes donde ellos, para ellos satisfacerse. Eran ellos como sacerdotes. Por lo menos en la cuestión pagana, era una persona, no los sacerdotes, sino una persona que venía y pagaba para estar con las prostitutas sagradas. Y ese dinero que se pagaba a esa persona se daba como una ofrenda a la diosa Ishtar. Pero en este caso, los hijos de Elí establecieron eso para ellos mismos. Establecieron la prostitución sagrada. Por eso dice, cómo se acostaban con las mujeres que servían. Las tomaron mujeres, que Dios no había permitido eso. Tomaron mujeres, las pusieron a servir dentro del tabernáculo y las usaban como prostitutas, ¿qué? Sagradas. Dormían con ellas, tenían relaciones sexuales con ellas. ¿Cómo se acostaban? Cuando se acostaban, no era que se acostaban a dormir, es tener relaciones sexuales. Versículo 23. Y él les decía: ¿por qué hacen tales cosas? Pues estoy oyendo hablar de sus malas acciones por parte de todo el pueblo. No, hijos míos, no es bueno el rumor que estoy oyendo. ¿Por qué hacen pecar? Porque hacen pecar al pueblo de Yahweh. Claro, con esa acción hacían pecar al pueblo. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios arbitrará. Pero si alguno peca contra Yahweh, ¿quién arbitrará por él? Y como ellos, ojo, los hijos de Elí, no escucharon la voz de su padre, Yahweh resolvió hacerlos morir. Como ellos no escucharon la voz de su padre, Yahweh resolvió hacerlos morir. Una clase sacerdotal que sabía ¿qué? Corrompido, que solamente servía a sus propios ¿qué? Intereses. Habían puesto la prostitución, ¿sí? Sagrada, cosa que el mismo Señor llamaba a esa prostitución sagrada, le llamaba ¿qué? Perros. Es decir, la palabra perro se usa en el texto bíblico para todo aquello que va en detrimento de la verdad de la palabra de Dios, para todo aquello que corrompe la palabra de Dios, para todo aquello que falsea la palabra de Dios.
Todo aquel que usa la palabra de Dios de manera falsa, incorrecta y para su propio beneficio es denominado un perro. Y dice la palabra que los perros quedarán por fuera. Es decir, los primeros que van a quedar por fuera de la salvación y de la vida eterna van a ser los mismos que se autodenominaban apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, que solo usaron el ministerio para su propio provecho. Son los primeros a los que el Señor va a dejar por fuera. Por eso dice, y quedarán por fuera. Y a los primeros que menciona es ¿qué? Los perros. Esos son. Y qué triste lo que pasó con los hijos de Elí. Porque siendo ellos aquellos que tenían el deber de llevar el pueblo a la verdad, sencillamente llevaron el pueblo a descarriar. Y mire que dice la Biblia que por causa de los hijos de Elí, por su mal proceder que hizo el pueblo, ¿lo recuerdan? ¿Qué dice? El pueblo pidió rey. Dice, y como los hijos de Elí se habían desviado y hacían lo malo, por esta causa los hijos de Israel pidieron rey para ellos, porque no veían en los hijos de Elí, que eran los sacerdotes que tenían que guiar al pueblo, no encontraban ya ningún tipo de esperanza, no encontraban ningún tipo de pastoreo, no encontraban que ellos lo estuvieran llevando por donde debían llevarlos. Y por eso pidieron ¿qué? Rey. Y por eso el Señor les dijo a ellos que el rey iba a ser terrible con ellos. Y el pueblo dice, no nos importa, porque ya la misma clase sacerdotal estaba ¿qué? Corrupta. Y si la sal se corrompe, si la sal se vuelve sosa, si la sal pierde su esencia, ¿cómo entonces será salada el mundo? La sal era para preservar en la antigüedad, no era para darle sabor a la comida. No, como no había refrigeradores, no había neveras, era el elemento que se usaba para preservar los alimentos, para evitar que se descompusieran, que entraran a podrirse, evitar eso. Nosotros somos la sal y somos los que evitamos que el mundo se siga pudriendo. Pero si la misma sal se pudre, ¿cómo podrá entonces salar? ¿Cómo podrá preservar? Y nosotros, si bien perro se le llama a los falsos ministros, recuerde que nosotros somos clase sacerdotal. Toda la iglesia, todos hemos sido llamados a ser un reino de ¿qué? De sacerdotes. Por tanto, eso también nos corresponde a nosotros. Que no resultemos nosotros también siendo perros, que solamente nos alimentamos a nosotros, que solamente pensamos en nosotros y que no nos importa los demás. Que podamos vivir conforme a lo que enseña la palabra, porque los perros serán los primeros que queden por fuera de entrar a la ciudad celestial. Y yo quiero entrar a la ciudad celestial. ¿Cuántos quieren entrar a la ciudad celestial? Por tanto, hemos sido llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo y no perros. Tú no eres perro, amén. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. No pierda su dignidad. Qué triste pasar de ser un sacerdote a ser un perro que se revuelca en su vómito. Muy triste. Entonces mire que un perro es aquel que teniendo un llamado de parte de Dios sacerdotal, desprecia el sacerdocio para volverse en un animal irracional que solo se revuelca en su propio vómito. No sé si me hago entender. Que el Señor nos ayude en eso. El Señor nos ayuda a no dejarnos engañar por los perros o falsos ministros y que nosotros mismos no vayamos a llegar a esa condición. Amén. Que no lleguemos a eso. Qué triste lo que pasaba con los hijos de Elí. Qué fracaso. Pero Dios siempre tiene preparado. Porque cuando los hijos de Elí fracasaron, ¿a quién levantó el Señor? Tenía levantado a Samuel. Qué triste para un hombre no poder ver que sus hijos sigan el legado y que el Señor tenga que levantar a otro. Si nosotros no queremos hacer las cosas,
el Señor va a levantar a otros. Si mi decisión es volverme un perro, pues el Señor va a levantar sacerdotes. ¿No quisieron estos hijos de Elí ser los sacerdotes? ¿Prefirieron ser perros antes que sacerdotes? El Señor levantó un profeta, levantó a Samuel. Y por tanto, nosotros debemos entender eso, que si no ejercemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer, el Señor va a levantar a otros. Él no se queda con los brazos cruzados. Él no está enredado. Él no, ay, no me funcionaron las cosas. No, Él siempre tendrá respuesta. Amén. Coloquémonos de pies, por favor, en esta mañana.